Yo, gente, no sé si lo saben, pero durante el tiempo en el que perdí mi primera laptop, eso que ocasionó que el canal terminara en hiato, fue cuando más comencé a consumir otro tipo de contenido alejado del anime, siendo el primero una serie la cual empecé a ver solo porque sí realmente, ya que ni siquiera es que yo era fan de la historia que le precedía. Sin embargo, con el pasar de esos capítulos terminó atrapándome genuinamente, no solo por su acción o momentos de entrenamiento y superación, sino porque considero que se animó a hablarnos de un tema que forma parte de nosotros desde el inicio. Yo. Cobra Kai es una serie que cronológicamente se sitúa 33 años después de los eventos del primer Karate Kid, en donde vemos un Johnny Lawrence alcohólico, depresivo y básicamente llevado por la vida, mientras que Daniel LaRusso, por otra parte, es un exitoso dueño de varios concesionarios de autos. Pero todo cambiará cuando nuestra prota le da por abrir su dojo y entrenar a Miguel, un chico ecuatoriano al que le hacen bullying, cosa que nos traerá muchos momentos típicos de peleas y, de las cosas que yo más disfruto de una obra, las secuencias de entrenamientos, que claramente son los justificantes de la mejoría en los personajes que veremos a lo largo de la historia. De todas maneras, considero que Cobra Kai termina poniendo su propio sello al ser una historia un tanto exagerada a pesar de desarrollarse en un universo verosímil, siendo este el motivo por el cual se terminan llevando a cabo ciertas situaciones a las cuales deberás acostumbrarte y aceptar que forman parte de este mundo. Situaciones que, obvio, están relacionadas con peleas y que permiten crear escenarios originales, como por ejemplo una lucha dentro de una propiedad privada sin ningún tipo de consecuencia futuro, una pelea dentro de un centro comercial en donde ningún adulto se involucra, o un conflicto en un sitio de peleas ilegales latinoamericano en donde nadie termina sacando una pistola. Ya saben, cosas que no pasan. Fuera de eso, esta serie me pareció interesante también porque termina desafiando la idea de héroes y villanos, porque si bien es cierto que en Karate Kid Daniel era el protagonista bueno y Johnny el antagonista malo, entre tantas comillas, la serie nos muestra sus defectos y virtudes, haciendo que el espectador cuestione quién realmente tiene razón, y esto se termina aplicando a varios personajes más, los cuales estarán tambaleándose moralmente de un lado al otro, como podría ocurrir con Hawk, quien toma su pasado como detonante para volverse un matón inconscientemente, y esta cuestión moral vendrá de la mano muchas veces por los eventos de años atrás, ya que tanto Daniel como Johnny están atrapados en su pasado. Daniel sigue viviendo bajo la sombra de Miyagi, mientras que Johnny no puede superar su derrota en el torneo, así que la serie muestra cómo enfrentarse a los traumas del pasado es clave para el crecimiento personal. Y el conductor de toda esta temática es nuestro protagonista, ya que el motivo por el cual probablemente Cobra Kai resalta más sea por este personaje, Johnny Lawrence, su redención y su demostración de cómo funcionan las segundas oportunidades. Y siento que esto tiene que ver con un tema en específico del cual quisiera ahondar un poco, ya que siento que esta obra lo aborda muy bien: el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades o comportamientos a través de la experiencia, la educación o la observación. Así que esto ocurre cuando nuestro cerebro procesa nueva información, la almacena y la aplica en diferentes situaciones. Puede ser intencional, como cuando estudiamos, o inconsciente, como cuando aprendemos por imitación. Además, el aprendizaje es clave para la adaptación y evolución del ser humano, permitiéndonos resolver problemas y mejorar continuamente. Es por esa razón que fue en tiempos antiguos cuando el ser humano inició sus procesos de aprendizaje y lo hizo de manera espontánea y natural, con el propósito de adaptarse al medio ambiente, ya que el humano primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales de los cuales se podía dar alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda, etc. Ahora, más allá de su importancia histórica, ¿cómo funciona realmente el aprendizaje en nuestra vida diaria? ¿O qué ocurre en nuestra mente cuando adquirimos nuevos conocimientos o habilidades? Estas son preguntas que claramente van de la mano con el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es el conjunto de etapas mediante las cuales una persona adquiere, asimila y aplica nuevos conocimientos, habilidades o comportamientos. Comienza con la atención y percepción de la información, seguida de su comprensión y almacenamiento en la memoria. Luego se refuerza a través de la práctica y la repetición, permitiendo su consolidación y aplicación en diferentes contextos. Este proceso puede verse influenciado por factores como la motivación, la experiencia previa y el entorno de aprendizaje, claramente. Así que es normal que a mí se me haga más fácil aprender algo con respecto a, no sé, edición de video, que algún tema de matemática. Ahora, como supongo ya todos saben, existen distintos tipos de aprendizaje porque cada persona procesa la información de manera diferente y porque las situaciones en las que aprendemos también varían. Nuestro cerebro puede absorber conocimientos a través de la experiencia directa, la observación, la repetición o la interacción con otros. Además, el contexto en el que aprendemos, como en la escuela, el trabajo o en la vida cotidiana, influye en la forma en que adquirimos nuevas habilidades. Por eso, el aprendizaje se adapta a distintos estilos y necesidades. Y esto es algo que veremos aplicado en la gran mayoría de los personajes de Cobra Kai,
Kai. Obviamente, más que todo en los alumnos independientemente de si son de Miyagi-Do, Cobra Kai o cualquier dojo que aparezca en la serie. Por esta razón, veremos distintos métodos de enseñanzas y sus efectos que no solo se aplican dentro del karate, sino en el estilo de vida de los personajes que ponen en práctica estas técnicas e ideas. Cobra Kai expone cómo diferentes estilos de enseñanza influyen en los alumnos, desde el enfoque agresivo de Cobra Kai hasta la disciplina de Miyagi-Do y el equilibrio de colmillo de águila. Y si bien es cierto que al principio, para crear un conflicto principal y hacer avanzar la serie, se nos plantea un choque entre los pensamientos e ideales de los maestros y sus respectivas consecuencias, la serie nos termina mostrando que el aprendizaje no es único y que cada persona necesita un método adecuado para su crecimiento. Pero el detalle está en que ese método adecuado no siempre está presente, y a pesar de que los maestros sean maestros, estos también son humanos. ¿Y adivinan qué suelen hacer los humanos? Exacto, equivocarse. Puedo decir con total seguridad que el momento en el que comencé a ver Cobra Kai como una increíble serie fue cuando presencié el final de la segunda temporada, en donde Miguel termina partiéndose la madre por escuchar a su maestro y en donde su maestro termina partiéndose la madre de otra manera debido a sus decisiones. Ah, y también Chris toma su dojo. Todo por un error, una acción, un concepto equivocado, desacertado o como lo quieras poner. Pero es en base a este error que tanto Johnny como Miguel comprenden que estos deben hacerse responsables de sus acciones y seguir adelante, ya sea solos o, como sería en este caso, juntos. Y es que Cobra Kai, como vemos en esta parte de la historia, nos termina hablando de la importancia de aprender y sacar lecciones de los errores que terminamos cometiendo para de esa manera poder aprender. La serie nos muestra cómo los personajes, a pesar de sus efectos y malas decisiones, tienen la oportunidad de evolucionar y cambiar a medida que enfrentan las consecuencias de sus acciones. Esto no solo es un reflejo de la vida real, sino que también sirve como uno de los motores narrativos más potentes de la serie. Los personajes constantemente fallan y cometen errores, pero lo importante es cómo aprenden de ellos. Johnny se da cuenta de que la filosofía original de Cobra Kai era tóxica y la transforma, mientras que Daniel, por ejemplo, aprende que no todo es blanco o negro y que puede haber valor en diferentes perspectivas. Y esto claramente aplica a otros personajes como Hulk y su redención tras ser consumido por el pensamiento de que solo puede ser respetado mediante el miedo, o Robbie, quien, tras experimentar el cambio radical de su alumno, se da cuenta de que quizás sus métodos y pensamientos no eran los correctos. Bueno, en realidad Robbie es de los personajes más razonables de esta serie, porque la verdad es que sí habían veces en las que creía que, quitando a Demetri y Amanda, nadie usaba el cerebro en esta historia. Pero bueno, ignorando lo negativo y volviendo con el aprendizaje, como mencioné al principio, este se encuentra desde los inicios de la humanidad y se ha mantenido con nosotros a través del tiempo de manera colectiva, pero lo cierto es que esto también se encuentra individualmente y es atemporal. Sencillo, no dejamos de aprender. ¿Saben eso de todos los días aprender algo nuevo? Bueno, no tan así con Cobra Kai, porque Johnny estuvo 33 años traumatizado por la final de un torneo, pero sí entienden el punto cuando se trata de la serie per se. Johnny es el mejor ejemplo de cómo el aprendizaje toma tiempo. Al inicio de la serie es prácticamente el mismo adolescente rebelde de los años 80, atrapado en su pasado y aferrado a la filosofía extrema de Cobra Kai. Sin embargo, a medida que entrena a Miguel y a otros estudiantes, comienza a darse cuenta de que su visión del mundo es demasiado rígida y que necesita cambiar para ser un mejor mentor y, sobre todo, una mejor persona. Lo interesante de su evolución es que, aunque aprende de sus errores y busca mejorar, nunca pierde su esencia. Johnny sigue siendo tosco, sarcástico y tiene un sentido del humor particular, pero con el tiempo se vuelve más consciente de las emociones de los demás y aprende a expresar las suyas. Esto es evidente en su relación con Miguel, quien lo ayuda a darse cuenta de la importancia de la empatía. También se ve reflejado en su reconciliación con Robbie y en su manera de enfrentar a Daniel, ya que en lugar de ver a LaRusso como su enemigo eterno, poco a poco empieza a respetarlo y hasta a trabajar con él. Johnny nos enseña que el aprendizaje no implica cambiar radicalmente quienes somos, sino encontrar el equilibrio entre nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Su viaje demuestra que siempre hay oportunidad para crecer, sin importar la edad o cuántos errores hayamos cometido. Daniel, que lo acabo de mencionar, es otro personaje que aprende con el tiempo. Durante gran parte de la serie está convencido de que el método de Miyagi-Do es el único camino correcto, y de esto la serie se encarga bastante de hacérnoslo saber. Ahora, su error no radica en su filosofía, sino en su rigidez para aceptar otras formas de enseñanza, y es por eso que su conflicto con Johnny dura tanto tiempo, porque ambos creen que tienen la única verdad absoluta. Con el tiempo, Daniel aprende a ser más flexible. Su mayor prueba, de hecho, llega cuando debe trabajar junto a Johnny para enfrentar a Cobra Kai. En este proceso descubre que el estilo de Johnny también tiene valor y que, combinando sus enseñanzas, pueden formar algo más completo. Esto demuestra que el aprendizaje no solo se trata de mejorar habilidades, sino también de ampliar la perspectiva y aceptar nuevas ideas. Y aceptando llega la empatía, cosa que podemos observar en la relación que existe entre Miguel y Robbie, por ejemplo, ya que Miguel y Robbie representan dos caminos diferentes hacia el crecimiento. Miguel es el discípulo ejemplar de Johnny, mientras que Robbie, a pesar de ser el hijo del prota, se encuentra más influenciado por Daniel al principio. A lo largo de la serie, ambos personajes cometen errores, pero lo más importante es cómo aprenden de ellos con el tiempo. Miguel, a pesar de ser un buen chico, adopta al principio la agresividad de Cobra Kai sin cuestionarla. Solo después de su accidente y recuperación, comprende que el verdadero aprendizaje en el karate no está en la violencia,
paciencia, sino en el autocontrol y la disciplina. Su madurez se nota especialmente en las últimas temporadas, cuando toma decisiones más sabias y evita caer en conflictos innecesarios. Hermano, de verdad que no creí que necesitaría ver su reacción al enterarse de que Sam se iba a Japón y cómo este resuelve todo conversando. Por otro lado, Robbie tiene un camino más turbulento. Su resentimiento hacia Johnny lo lleva a tomar decisiones impulsivas que le cuestan caro, como el enfrentamiento con Miguel en la escuela. Sin embargo, con el tiempo aprende que cargar con odio solo lo lastima a él mismo porque la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Su reconciliación con Johnny y Miguel es una prueba de que, con paciencia y reflexión, siempre se puede aprender de los errores y mejorar como persona. Es la prueba de que crecer significa entender al otro. Ahora, no todos los personajes de Cobra Kai aprenden con el tiempo. Un claro ejemplo es Terry Silver, quien demuestra que cuando una persona se aferra a su visión extrema sin cuestionarla, el crecimiento se detiene. A diferencia de Johnny o Daniel, que con el tiempo han aprendido a equilibrar sus creencias, Silver sigue convencido de que la brutalidad y el control absoluto son la clave del éxito. Chris, por su parte, también lucha con su incapacidad de aprender. Aunque muestra destellos de humanidad, su visión distorsionada del mundo lo hace repetir los mismos errores una y otra vez a lo largo de la serie. Su historia hubiese sido una advertencia de lo que ocurre cuando alguien se niega a evolucionar si no hubiese sido por el final God que le dieron. Sin embargo, esto no quita que tanto Chris como Silver me parecieran unos muy buenos antagonistas, porque son sus ideas y mentalidades las que se oponen de manera perfecta al mensaje que Cobra Kai nos quiere transmitir en primer lugar: aprender para poder ser nuestras mejores versiones. Cosa que Johnny nos enseña al final de la serie, cuando recorrió un duro camino y cuando pudo ser capaz de darle un mensaje mucho más acertado al eslogan de Cobra Kai, por lo que golpear primero significa ser agresivo, golpear duro significa darlo todo, y sin piedad significa que no siempre podrás ser el tipo bueno y amable, ya que el mundo te pasará por encima. En efecto, cine. Cobra Kai fue una serie que de verdad me encantó. No negaré que tiene varias cosas negativas o que al menos a mí no me gustaron. Por ejemplo, algunas secuencias de peleas de sobre todo la última temporada sí me parecieron malosas, la verdad. Más que todo por los efectos de cámara lenta. Pero no negaré que hubo muchos otros momentos que la verdad me encantaron y volaron la cabeza. Da igual si lo ven como fanservice, pero la llegada de Miguel como capitán de Cobra Kai o Johnny teniendo que ser el último en luchar junto a Daniel como sensei fue brutal. Igual, además de esto, Cobra Kai nos enseña que el aprendizaje es un proceso que nunca termina. No importa si eres un adolescente en busca de identidad, un adulto enfrentando las consecuencias de sus errores o alguien que ha vivido décadas con una visión rígida del mundo, siempre hay espacio para mejorar. Johnny, Daniel, Miguel, Robbie y los demás muestran que crecer no significa perder lo que nos hace únicos, sino aprender a usar nuestras fortalezas de manera más sabia. El tiempo nos da la oportunidad de aprender, pero depende de nosotros aprovecharla. La serie nos recuerda que el cambio es difícil pero necesario, y que siempre hay una nueva lección esperándonos si estamos dispuestos a aceptarla. Ey, de verdad muchísimas gracias por ver el video. Suscríbete y dale like si te sale del corazón. Ahí te lo menciono solo como recomendación. Chao.